Qué gusto es poder estar una mañana más en la casa del Señor, en la presencia del Señor. Y yo me gozaba en la alabanza porque no sé si fuiste o te diste cuenta que estuvimos cantando verdad tras verdad, tras verdad, tras verdad acerca de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Y es lo que vamos a estar hablando y vamos a estar pasando y meditando unos minutos en la Escritura. Y yo pensaba, estábamos en la alabanza y el profeta Isaías, Dios por medio de él nos dice que su palabra, dice 55:11, dice: lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares en los que yo le envía. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia esta mañana. Señor, quiero seguir pidiendo que seas tú hablando a nuestras vidas, que tu palabra, que esto que vamos a estar meditando esta mañana, Señor, pueda tocar nuestros corazones. Espíritu Santo, te pido por favor que tomes este mensaje y lo multipliques en 500 mensajes individuales. Señor, que cada persona bajo el sonido de mi voz pueda escucharte a ti y solamente a ti hablar. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, que tu palabra sea proclamada, que Cristo sea glorificado y que nosotros podamos salir transformados esta mañana. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a arrancar Romanos y el tema de la serie es verdades que transforman. Y quiero recordarte primeramente una ficha técnica acerca del libro de Romanos. ¿Quién lo escribió? Lo escribió el apóstol Pablo. Creemos que lo escribió alrededor del 57 y el 58 después de Cristo. Lo escribe el apóstol Pablo después de su tercer viaje misionero y creemos que lo escribe desde Corinto. ¿Y qué más? Vamos a ver. ¿Cuál es el propósito de la carta a los romanos? Primero es anunciar, Pablo está anunciando sus planes, el deseo que está en su corazón de ir a visitar, de ir a ministrar a la iglesia que está en Roma. Pero también va a presentar una declaración detallada y completa del evangelio. Pero también va a suavizar las diferencias que había en ese momento en la iglesia entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Pero hay también un propósito principal, un tema que lo encontramos allí en la Escritura, y es presentar la justificación de cómo la justicia de Dios, la cual es revelada en el Evangelio y es entendida y apropiada de principio a fin por medio de la fe. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos el apóstol Pablo, cuando va a hablar de justificación, significa que hemos sido hechos perdonados, que tus pecados han sido lavados, han sido completamente perdonados. Y esto es revelado en el Evangelio, en el hecho de que Cristo vino, y lo cantamos esta mañana, que Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, somos limpios, tú eres hecho limpio, eres hecho libre por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Y también temas generales es el pecado, el perdón, la vida en el Espíritu Santo y la posición de los judíos y los gentiles en el plan perfecto de Dios. Y esta mañana, en los pocos minutos que tenemos, quiero hablar contigo acerca de tres verdades fundamentales que encontramos en los primeros 4 capítulos del libro de Romanos. Pero antes, yo sentía en mi corazón orar por nuestros pastores. Porque Romanos 1:12 dice, es el apóstol Pablo, dice: cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Y esta mañana me gustaría honrar a los pastores. Y me gustaría que oremos por ellos, que los alentemos. Entonces, pastores, si se pueden poner de pie, es algo que el Señor me estaba mostrando. Y congregación, extiende tus manos
Y ahí en tu lugar comienza a agradecer por la vida de nuestros pastores. Señor, estamos tan agradecidos por nuestros pastores. Gracias, Señor, por la visión que les has dado. Gracias, Señor, por el corazón apasionado que les has dado. Gracias, Señor, por el corazón que ellos tienen de interés por cada persona, Señor. Gracias por el corazón misericordioso que los dos tienen, Señor. Yo te pido que fortalezcas sus fuerzas. Yo te pido, Señor, que les sigas dando gracia, más, Señor, más de tu impartición, más sabiduría, Señor, más fortaleza. Señor, te pido por ellos. Los alentamos, Señor, con tu palabra. Espíritu Santo, sigue dándoles más y más y más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús estamos orando. Amén y amén. Pues bueno, vamos. Primer verdad, gracias pastores. Primer verdad esta mañana es que eres amado por Dios. Soy amado por Dios. ¿Cómo es que tú y yo respondemos a esta verdad? ¿Cómo respondo al hecho de que Dios me ama? Ve lo que dice Romanos 1, versículos 6 y 7. Dice, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados, dice, a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, NTV dice, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios, dice, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den dos cosas, gracia y ¿qué? Y paz. Primer verdad es que soy amado por Dios. ¿Cómo manifiesto, cómo respondo a esta verdad? Uno, caminando en santidad. Dice, ustedes están incluidos entre los que fueron llamados, dice el texto, a pertenecer, pertenencia. Ya eres de Él. Si tú has colocado, como bien lo decía el pastor, tu fe en Jesucristo, si tú le has pedido perdón por tus pecados, según la Escritura, eres hijo de Dios. Y ahora eres llamado suyo. Ya no eres llamado enemigo, eres llamado hijo. Ya no estás separado, ahora le perteneces. Caminando en santidad, haciendo lo que es correcto, es apartado. Dice, los amados de Dios. Vamos a cambiarla ahí tantito, me voy a tomar una libertad. Los amados de Dios que están en Querétaro, los amados de Dios que están en la iglesia Vid Central, son llamados a ser pueblo santo. Y es muy importante esto, mis hermanos, porque cuando tú y yo caminamos en santidad, es decir, haciendo las cosas que a Dios le gustan, obedeciendo al Señor, caminando en integridad, no contaminándonos con las cosas que son una ofensa a Dios. Y eso lo puedes leer en el capítulo 3 del libro de Romanos. Lo que hace el pecado es nubla el pensamiento. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es que es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando tú caminas en santidad, pasa algo. Eres testimonio a un mundo que no le conoce. Romanos 1:8 dice, ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes. Y ve qué lindo, ve lo que dice, porque en todas partes del mundo, dice, se habla de la fe que tienen en Él. Y mis hermanos, ojalá que en esta colonia y en esta ciudad de Querétaro, la gente pueda hablar de nosotros y puedan decir, ellos tienen fe, ellos le creen a Dios. Primer verdad, eres amado por Dios. Y esta es una hermosa oración que el apóstol Pablo está escribiendo y plasmando en letras. Primer verdad, soy amado por Dios. Segunda verdad esta mañana, el amor de Dios me guía. Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso? Es impresionante, de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios, escucha esto, es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado?
tienes un Dios que es bondadoso, que es tolerante, que es paciente. Y Él con amor eterno te llamó y te llama. Y aquí hay alguien que necesita escuchar eso. No hay error que hayas cometido que la sangre de Cristo no pueda cubrir. No hay falta que hayas hecho, que hayas cometido, que la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay nada que la sangre de Cristo no pueda restaurar. ¿Cómo respondo a la verdad del amor de Dios, de que Él me guía? Así, dejándote guiar por Dios. Cuando tú te dejas y yo me dejo guiar por Dios, experimentamos algo, y lo más básico es un cambio profundo. Y ese primer cambio es que pasamos de un estado de separación de Dios, eterna con Dios, a un estado de pertenencia con Dios. Ahora le pertenezco a Dios. Ya le pertenezco. Bueno, ahora tengo que dejarme guiar. Dice el apóstol Pablo, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte? Dios, familia, quiere guiarte. Él te está dando la mano y te está diciendo, sígueme. La pregunta que te hago esta mañana es, ¿cómo vas a responder a esa pregunta? Dios te dice, sígueme, sígueme. No somos perfectos, mis hermanos. Cometemos errores. Yo me equivoco. Y necesito venir a Cristo. Y necesito decirle, Dios, perdóname, Espíritu Santo, renuévame, Espíritu Santo, sígueme, sigue transformando mi vida. Y ahí mismo en el 2:10, ve lo que dice. Lo que produce el que tú y yo nos dejemos guiar por Dios. Dice, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. Para los judíos primero y también para los gentiles. Otra vez dice, pero habrá ¿qué? Gloria, honra y paz de parte de ¿quién? De Dios. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Si tú pones a Dios primero, ¿sabes qué va a hacer? Él no va a olvidar que tú le estás poniendo primero. Jesús dijo, busca el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás, dice, será añadido. Honra y paz. Y la paz de Dios, mis hermanos, supera todo entendimiento. Esta semana tuve una experiencia fuerte, una lucha espiritual. Mi mamá estaba ministrando a una mujer que estaba sufriendo ataques. Y de pronto la mujer se iba y orábamos y orábamos y orábamos. Y entonces empecé a orar y dije, apelé a la sangre de Cristo. Y de pronto empecé a orar porque esta mujer tuviera claridad de pensamiento, para que pudiera confesar y pudiera romper el pacto que había hecho. Y después algo hermoso ocurrió. Empecé a orar por ella y empecé a decirle, la paz de Cristo sobre tu vida, la paz de Cristo. Y esa mujer cambió. Y es lo que quiero orar también en este momento por ti. La paz de Cristo sobre tu vida. La paz de Cristo sobre lo que sea que estés experimentando. La paz de Cristo sobre ese reporte adverso que puedas estar teniendo en tus manos. Déjate guiar por Él. Cuando tú y yo nos dejamos guiar, algo sucede en nosotros. Vamos a Romanos 2:15, rápido. Y la Biblia de las Américas dice,
ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles unas veces y otras veces defendiéndola. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te dejas guiar por el Señor, cuando tú realmente dices voy a obedecer a Dios, no importa lo que cueste, no importa que me critiquen, no importa lo que me digan, yo voy a seguirlo a Él, yo voy a obedecerlo a Él. Y cuando comienzas a caminar en obediencia, en integridad, en santidad, obedeciendo al Señor, vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, vas a tener una conciencia tranquila. Porque sabes que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y vas a poder dormir en la noche tranquilo, sabiendo, perdón la expresión, que no tienes nada que te pisen. Entonces, tercer verdad, la obra de Cristo es perfecta y da fruto. ¿Cómo veo esta verdad en acción en mi vida? Esta pregunta yo me hacía en estos días cuando estaba meditando en estos 4 capítulos. Y vamos a Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. ¡Qué alegría! ¿A cuántos el Señor les ha perdonado mucho? Alábale por eso, agradécele por eso. La obra de Cristo produce alegría. Yo estoy feliz y alegre de saber que el acta de decretos, que lo vamos a ver más adelante en las semanas que siguen, que estaba en contra mía, fue declarada improcedente por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo Jesús, por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Su obra, su sacrificio, mi salvación produce alegría en mí. Pero no solamente produce alegría, también trae bendición sobre mi vida. Ve lo que dice ahí mismo, capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice: obviamente la promesa que Dios hizo de dar a toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino, aquí está la clave, en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo para todos los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Pero el punto aquí es este. 13. Trae bendición sobre tu vida. Se basa en una relación correcta con Dios. Yo creo que los cielos están abiertos sobre mi vida. Yo creo que la bendición de Dios está sobre mi vida. Yo lo creo. Pero yo estoy convencido que cuando tengo la relación correcta con mi Señor, puedo experimentar de una forma mejor, más amplia, más espléndida, la bendición de Dios. Padres, madres, es como ustedes con sus hijos. Aman a sus hijos. ¿Qué es más fácil que le den permiso a sus hijos? ¿Cuando sus hijos desobedecen o cuando sus hijos están obedeciendo? ¿En qué de los dos escenarios el permiso se concede con mayor facilidad? Cuando obedecen. ¿No? Y a veces yo vengo y le digo a Dios, Juan Marcos, no sé tú, pero Juan Marcos viene y le dice a Dios: Dios, necesito por favor que me ayudas, que intervengas, haz esto, necesito un cambio, una transformación en este lugar. Y a veces me imagino que Dios dice: a ver, Juan,
Me estás pidiendo que haga esto por ti, pero ayer en el trabajo, cuando te preguntaron que si eras cristiano, te hiciste el oxiso. A ver, Juan, ¿quieres que yo haga esto por ti? Pero no sé si me doy a entender. Dios sigue siendo Dios y Él me va a seguir bendiciendo. Pero a mí me gusta pensar en la figura de Dios como Padre. Que cuando Él ve que yo estoy caminando en obediencia, que yo estoy teniendo una relación con Él, que yo estoy pasando tiempo con la palabra, que yo estoy orando, que yo estoy intercediendo, que yo estoy teniendo mi tiempo con Él. A mí me gusta pensar que Dios con una sonrisa más grande dice, sí, hijo, ahí te va lo que me estás pidiendo. La obra de Cristo engendra esperanza en mí, o sea, produce también esperanza. 4:18 dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Abraham, cuando recibió la promesa de Dios, la palabra de Dios, ya era grande, muy grande, y no tenía hijos en ese momento. Y si Dios me hubiera dicho a mí eso, casi te puedo asegurar que Juan Marcos le hubiera dicho, ay sí, Dios, seguro. O sea, ni me has mandado la sierva, ¿verdad? Ni he firmado en el registro civil. ¿Y cómo es que voy a tener descendientes y a mis casi 90 años? Todavía, ¿me entiendes? Pero Abraham no fue así. Abraham le creyó a Dios y dice ahí en Romanos capítulo 3, aquí en el 4, que la fe que Abraham le creyó y le fue contada por justicia. Y algo que quiero que te vayas esta mañana es sabiendo que no importa la circunstancia que estés atravesando, no importa el problema que estés enfrentando, no importa lo que el doctor te haya dicho, no importa que a lo mejor ya te quedaste sin trabajo. Dios es más grande que esas circunstancias. Y la esperanza de Dios es más grande. Y la paz de Dios viene, llega e inunda aún en medio de esas circunstancias. Porque te digo algo, Dios es Dios y Dios no cambia. Dios, es tu Señor, es tu dueño. Y tú estás en su mano. Y Él tiene el poder para obrar un cambio. Él tiene el poder para traer paz, tranquilidad a tu vida y decir, sí, Señor. Quizá ahorita no lo puedo ver, pero va a venir. Quizá ahorita me duele, pero tú vas a tranquilizar mi dolor. Eso es lo que hace la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. La semana falleció, ya cuando estoy terminando, creo que fue el viernes, en la noche, estábamos en mi casa y recibo una llamada telefónica de un amigo pastor preguntando por el teléfono de los papás de un primo político. Le dije, discúlpame, no te puedo dar esa información, es una información sensible, no. Y me dijo, no, es que lo atropellaron, iba en bicicleta en la carretera a Huimilpan, lo atropellaron y falleció. El sábado fuimos a los funerales, al velorio. La mamá de este chico por muchos años sufrió de depresión y cuando
Cuando ella vino a Cristo, ella tomaba pastillas para la depresión. Ella vino a Cristo. Él la sanó de su depresión. Toda su familia no es creyente. Y yo puedo ver la obra de Cristo, el Evangelio es perfecto y da paz. ¿Sabes por qué? Porque ahí estaba el ataúd, el féretro abierto. Toda su familia no cristiana llorando. Y esta mujer no había comido en 2 días. Su esposo y su otro hijo la estaban sosteniendo. Y esta mujer, esta madre dijo: hijo, ya estás con tu Señor, ya estás con tu Salvador, ya le estás adorando al amante de tu vida, porque este chico tocaba en la alabanza en su iglesia. Eso es lo que hace el Evangelio: produce alegría, trae paz. Esta mujer entendió que era amada por Dios, se dejó guiar por Dios y encontró en la obra de Cristo paz, cambio y una vida completamente diferente. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos esta mañana por tu palabra. Señor, gracias porque eres bueno y eres verdadero, Señor. Y gracias porque en el libro de Romanos, que vamos a estar estudiando como congregación, Señor, vamos a seguir profundizando más en la obra de Cristo, más en lo que es ser hijo tuyo y en lo que es la obra de Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Padre, que estas verdades centrales hagan eco en nosotros, que estas verdades eternas toquen, cambien y transformen nuestras vidas, Señor. Te pido por mis hermanos, sé con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pastor.